Hola, bienvenidos a Learn from the Case. ¿Cómo están? Hoy quiero hablar del síndrome de apneas y hipopneas del sueño, lo que considero imprescindible de saber sobre este síndrome. Se dice que en general el ser humano pasa un tercio de su existencia durmiendo. Sin embargo, la realidad es a menudo desconocida. El sueño es un fenómeno activo en el que se repiten varios estadios caracterizados por patrones neurofisiológicos definidos. Cualquier anomalía que altere la estructura del sueño hace que éste no sea reparador y en consecuencia durante el día aparecen somnolencia o cansancio, entre otros síntomas. Además, durante el sueño, especialmente durante la fase REM, Rapid Eye Movement, se produce una reducción general del tono muscular y también de la fuerza de los músculos que mantienen abierta la vía aérea superior, que puede dar lugar a apneas y hipopneas. La apnea es cuando hay cese del flujo aéreo en la nariz y la boca durante el sueño, con una duración superior a 10 segundos. La hipopnea consiste en la disminución discernible del flujo aéreo en la boca-nariz durante más de 10 segundos y se acompaña de una desaturación de oxihemoglobina superior del 3% y o un despertar transitorio no consciente, arousal. La suma de los episodios de apnea y hipopnea dividido por las horas de sueño se denomina índice de apnea y hipopneas. Cuando es superior a 5, aunque algunos autores consideran 10, se considera anormal. Y cuando es superior a 30, se considera grave. También habría que contar los despertares relacionados con la respiración o RERAs del inglés, Respiratory Related Arousals, como hipopneas, pues ambos tienen el mismo origen. Cuando las apneas y hipopneas cursan con síntomas, la entidad se conoce con el nombre de síndrome de apnea y hipopnea durante el sueño, SAHS. Cuando un paciente tiene un índice de apnea y hipopnea superior a 30, aún en ausencia de sintomatología notoria, se considera ya una entidad claramente a valorar. Nota que en Estados Unidos se considera 15. Con 15 es suficiente allí, no hace falta 30. En la práctica clínica, sin embargo, parece razonable considerar un índice de apnea-hipopnea mayor a 15 como claramente anormal. Cuando se utiliza la poligrafía respiratoria como metodología diagnóstica, hay que tener en cuenta que el índice de apnea-hipopnea está infravalorado, pues en lugar de utilizar el tiempo de sueño, se utiliza el tiempo que el sujeto está en la cama. Como promedio, si el paciente relata haber dormido bien, la diferencia puede ser incluso de 5 a 10 puntos. Otro índice que se utiliza es el número de desaturaciones hora del 3%. Es el número de veces que la saturación se reduce en un 3%. Sus valores también suelen ser de 5 a 10 puntos inferiores que el índice de apnea-hipopnea. Existen 3 tipos diferentes de apneas y hipopneas según la clasificación actual. Obstructivas, mucho más frecuentes, que se caracterizan por el cese o la disminución del flujo aéreo en la boca y o nariz, a pesar de los esfuerzos de la musculatura ventilatoria que lucha contra una obstrucción situada en las vías aéreas superiores. Centrales, poco frecuentes, en las que el cese o la disminución del flujo aéreo nasobucal se acompaña del cese o la disminución de una actividad de los músculos ventilatorios por la reducción de la actividad de los centros respiratorios. Y mixtas,
en las que la apnea-hipopnea es inicialmente central y luego obstructiva. Igual es la prevalencia aproximada. Se puede decir lo siguiente. En los hombres, un índice de apnea-hipopnea mayor a 5 afecta a un 26% de la población. Un índice de apnea-hipopnea mayor a 10 a un 15 a 20% de la población. Y un índice de apnea-hipopnea mayor a 30 sin síntomas puede llegar al 2% de la población. El síndrome de apnea-hipopnea del sueño es una enfermedad muy prevalente que afecta al 6-8% de los varones y a las mujeres un 4%, especialmente después de la menopausia. En la población infantil, entre el 1 al 3% padece la enfermedad. La prevalencia del síndrome de apnea-hipopnea del sueño aumenta con la edad. Los factores de riesgo son género masculino, obesidad, un porcentaje relevante de pacientes con síndrome de apnea-hipopnea del sueño son obesos, alcohol, tabaco, por fenómenos de irritación e inflamación de las vías aéreas superiores, fármacos depresores, posición corporal. Algunos pacientes solo tienen apnea-hipopnea del sueño al adoptar la posición de decúbito supino, al acostarse sobre la espalda. Se define con un índice de apnea-hipopnea en decúbito supino que dobla al obtenido con el resto de las posiciones corporales. La ausencia de ejercicio físico, el reflujo gastroesofágico y el dormir poco son factores que empeoran el síndrome de apnea-hipopnea del sueño y por lo tanto hay que tenerlos muy en cuenta en el tratamiento. Hay factores responsables del inicio de las apneas. La ventilación se inicia en los centros respiratorios que generan una serie de estímulos, los cuales descienden por la médula espinal y se dirigen a dos grupos musculares, a los músculos ventilatorios que transforman mecánicamente este impulso central, con los que se produce una presión pleural subatmosférica negativa que da lugar a la ventilación pulmonar y un ulterior intercambio de gases. Y los músculos que mantienen abierta la luz, la lumen de las vías aéreas superiores, con el objeto de que permanezcan permeables durante la inspiración. Existen una serie de factores anatómicos como la obesidad, el cuello ancho, las anomalías maxilomandibulares o la propia presión negativa que se produce durante la inspiración, que aumentan la colapsabilidad de las vías aéreas superiores y favorecen su cierre. Cuando los factores mencionados prevalecen sobre la fuerza de los músculos de las vías aéreas superiores, cuya función es mantenerla abierta, bien porque son débiles o porque los centros no los estimulan adecuadamente durante la noche, la vía aérea superior se cierra. Como consecuencia de los repetidos cambios gasométricos en algunos pacientes, los centros, especialmente los receptores carotídeos, centros de control, son inestables y reaccionan de un modo exagerado a los cambios gasométricos y en consecuencia ventilatorios que se producen durante el día frente a los que se producen durante la noche. Y aquí quiero decir que las investigaciones muestran que la muerte súbita es más común en personas con apnea obstructiva del sueño que tienen más de 60 años y además apneas graves y niveles de oxígeno muy bajo. Aunque la muerte súbita es de hecho muy poco frecuente, puede ocurrir y teorizan que se debe a que la respiración de una persona no se reinicia después de una breve pausa debido a la apnea del sueño. Personalmente creo que tiene que ver con la inestabilidad de los centros de control como los carotídeos. Me parece que esto lo explica mucho mejor. La obesidad es un elemento muy importante que contribuye
a reducir el espacio de las vías aéreas superiores con presión extrínseca. Un fenómeno especialmente importante es el hecho de que en pacientes sedentarios se producen edemas en los miembros inferiores. Por la noche, al estar estirados en la cama, se desplazan caudalmente hasta llegar al cuello estos edemas, lo cual favorece las apneas. Por ello, el ejercicio es imprescindible en estos pacientes. Y también hay factores responsables del final de las apneas. Como consecuencia de la obstrucción faríngea, se generan cada vez más esfuerzos inspiratorios hasta que el propio esfuerzo respiratorio o la hipoxemia inducida por las apneas provocan un despertar transitorio, arousal, que es el responsable del final de la apnea. Este despertar transitorio tiene un efecto dispar. Por una parte es beneficioso, ya que induce el final de la apnea, y por otra parte, deleterio, porque fragmenta el sueño, con lo cual deja de ser reparador. Entonces, la secuencia de fenómenos que ocurren durante la noche en los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea del sueño origina una serie de cambios fisiopatológicos y biológicos responsables de las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad. De un modo constante se repite siempre el mismo ciclo: sueño, apnea, cambios gasométricos, despertar transitorio y fin de la apnea. Durante las apneas y hipopneas, y como consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas superiores, se generan presiones pleurales cada vez más negativas, lo que provoca el aumento de la postcarga de ambos ventrículos. Los cambios gasométricos repetidos producen vasoconstricción pulmonar y sistémica, y en ocasiones hipertensión arterial y pulmonar, lo que puede inducir a enfermedades cardiovasculares. La fragmentación del sueño da lugar a somnolencia, entre otros síntomas diurnos. En resumen, los episodios de hipoxia, reoxigenación, los arousals y el esfuerzo respiratorio desencadenan diversas reacciones fisiológicas, biológicas y también incremento de la actividad neurovegetativa, entre otras cosas, que dan lugar a inflamación sistémica, anomalías metabólicas y disfunción endotelial responsable de consecuencias de diversas clínicas o diversos síntomas clínicos. La obesidad es, como ya he dicho, un factor negativo que agrava los fenómenos nocivos secundarios a las apneas y hipopneas. Y bueno, los síntomas más frecuentes de las apneas y hipopneas obstructivas son 3: somnolencia o cansancio diurno, ronquidos nocturnos y apneas observadas durante la noche por la pareja que en ocasiones cursan con asfixia. Con frecuencia estos pacientes han sufrido accidentes de tráfico, tienen antecedentes de hipertensión arterial y otros antecedentes cardiovasculares. Se estima que la somnolencia diurna constituye un síntoma muy prevalente que afecta en torno al 20% de la población general, por lo que su evaluación es muy importante. Una forma fácil de valorar la somnolencia es preguntar sobre la vida social, si dificulta la vida social, la vida laboral o las habilidades como la de conducir un vehículo. La exploración física puede mostrar obesidad, cuello corto y en algunos casos retrognatia u otras anomalías maxilomandibulares. La exploración otorrinolaringológica puede revelar una faringe edematosa y pequeña y también amígdalas hipertróficas, además de obstrucción nasal. Los signos de insuficiencia cardiorrespiratoria solo aparecen cuando el síndrome de apnea y hipopnea del sueño se asocia a enfermedades respiratorias crónicas o a un síndrome de apnea y hipopnea del sueño muy grave.
Dentro de las exploraciones complementarias, el hemograma puede mostrar poliglobulia en casos muy avanzados o asociados a EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, u obesidad. La radiografía de tórax y el electrocardiograma suelen ser normales. La exploración funcional respiratoria puede mostrar una alteración ventilatoria restrictiva e hipoxemia secundaria a la obesidad, aunque habitualmente leves. En los casos muy avanzados, puede incluso existir una hipoventilación alveolar con hipercapnia, síndrome de obesidad-hipoventilación. El síndrome de apnea-hipopnea del sueño es un factor que empeora diversas enfermedades como la EPOC, la hipertensión pulmonar e incluso la fibrosis pulmonar. La tomografía craneofacial y la tomografía de cuello y la laringoscopía son útiles para valorar las vías aéreas superiores. El diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea del sueño suele ocurrir a cualquier edad, incluso en niños a causa de amígdalas hipertróficas o en niños obesos. En ocasiones el número de apnea-hipopneas del sueño puede ser muy elevado y los síntomas mínimos. El diagnóstico definitivo se establece con la polisomnografía, que incluye la medición de una serie de variables fisiológicas durante el sueño. Dichas variables son neurológicas, como el electroencefalograma, los movimientos oculares y la actividad muscular del genio gloso, que permite analizar el sueño, sus estadios y su calidad, y respiratorias, como el flujo aéreo en la boca-nariz, movimientos tóraco-abdominales y saturación de la oxihemoglobina, que permite clasificar los eventos como apneas o hipopneas, así como si son centrales, sin movimientos tóraco-abdominales, u obstructivas, con movimientos tóraco-abdominales, o mixtas. Y además se valora el grado de desaturación de la oxihemoglobina. También se estudian otras variables, como la intensidad del ronquido, la posición, los movimientos de las piernas y el electrocardiograma. La poligrafía respiratoria únicamente analiza las variables respiratorias. Puede utilizarse tanto en el domicilio como en el laboratorio del sueño. Son útiles y coste efectivas para el diagnóstico en muchos casos. Deberían hacerse en pacientes con una elevada probabilidad de padecer el síndrome de apnea-hipopneas del sueño, sin comorbilidad grave asociada. Es más, en la actualidad puede decirse que es preciso reservar la polisomnografía para los casos complejos ante sospecha de síndrome de apnea-hipopnea del sueño en sujetos con otra enfermedad grave, insuficiencia cardíaca, insomnio, fatiga crónica, o cuando se sospeche enfermedad neurológica. También cuando la clínica no concuerda con los resultados de la poligrafía respiratoria. Debe hacerse entonces una polisomnografía. La oximetría, típico registro en diente de sierra de las apneas. Existen dos conceptos, el CT 90%, o sea, el tiempo en que la saturación está por debajo del 90%, debería ser inferior al 1% del registro y es grave cuando es superior al 15%. Y el índice de desaturaciones es del 3%. Sus valores son entre 5 a 10 inferiores al índice de apnea-hipopnea y de ahí puede establecerse su grado de gravedad. Un parámetro sensible pero muy poco específico, ya que puede alterarse por cualquier enfermedad respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o incluso obesidad. Diagnóstico diferencial. Entre las circunstancias más frecuentes se cuentan mala higiene del sueño, depresión, movimientos periódicos de las piernas o narcolepsia. Tratamiento. Los dos pilares básicos del tratamiento son las medidas
higiénico-dietéticas del sueño y la CPAP. La presencia de otras patologías en las cuales el síndrome de apnea-hipopnea del sueño pudiera ser un factor de riesgo, ictus, hipertensión, diabetes, entre otras. Recuerden, debe verse al paciente como el individuo que es. Y también recuerden que no en pocas ocasiones las comorbilidades asociadas, que son muy frecuentes, dominan el cuadro y desde el punto de vista prognóstico son incluso más graves que las propias apneas y hipopneas. Entre otras, la obesidad, la diabetes, la depresión, etc. Las medidas obligatorias que se deben implantar son pérdida de peso, si procede, ejercicio físico diario, dormir las horas suficientes, evitar el tabaco, el alcohol y los sedantes, dormir en decúbito lateral y tratar, si procede, la obstrucción nasal y el reflujo. Los dispositivos mandibulares producen un desplazamiento de la mandíbula hacia adelante, con lo que aumenta el espacio retrofaríngeo y se evita la caída de la mandíbula y la lengua hacia atrás. Están especialmente indicados en los sujetos sin obesidad, que tengan apneas y hipopneas posturales, en un número leve a moderado. Este tratamiento requiere la colaboración de un odontólogo especializado. Su eficacia varía según diferentes autores en función básicamente de los criterios de indicación y la experiencia del equipo. La intervención quirúrgica maxilofacial, la otorrinolaringológica y las prótesis de adelantamiento mandibular son opciones útiles en casos seleccionados, muy seleccionados. El tratamiento quirúrgico puede, de hecho, pertenecer al campo de acción del otorrinolaringólogo o del cirujano mandibular. En la úvulo-palatofaringoplastia o resección parcial del paladar, operación de partes blandas o intervención quirúrgica de adelantamiento maxilomandibular, operación de partes óseas, ambas opciones quirúrgicas siempre deben considerarse en pacientes seleccionados con alteraciones específicas en dichas áreas. Retrognatia, amígdalas gigantes o hipertróficas, etc. Aunque por supuesto también está la operación bariátrica o cirugía de la obesidad, que debe valorarse cuando estos pacientes presentan una obesidad mórbida. Pero luego de esta cirugía, en un porcentaje pequeño de casos, las apneas y hipopneas pueden persistir. Pero la CPAP durante el sueño constituye actualmente el tratamiento de elección del síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Esta provee oxígeno a través de una máscara nasal en presión positiva y evita el colapso faríngeo. Y con esto último me despido hoy. Son como siempre bienvenidos a dejarme sus comentarios o preguntas. Gracias por la atención y que estén muy bien.